Bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar sobre las pretensiones por parte del pacto histórico liderado por Gustavo Petro por abolir el Congreso y por llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya recordarán ustedes que Gustavo Petro en anteriores ocasiones había dicho que tenía la intención de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente cuando fuera presidente. Posteriormente negaría y diría que eso ya no es necesario, que ese tipo de acciones ya no sería necesario en esa Colombia. Ya vamos a entrar a ver cómo Gustavo Petro ha venido cambiando su discurso y por qué al día de hoy desde el pacto histórico se está promoviendo la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque necesitan también abolir un Congreso que les ha obstaculizado todas las reformas que quieren implantar en este país. Es decir, cuando el Congreso no le aprueba las cosas que ellos quieren, pues lo intentan por todos lados derribar. Y eso es algo totalmente antidemocrático, viniendo por parte de alguien que supuestamente se ha jactado en el panorama internacional de ser la viva imagen supuestamente de la democracia. Ya saben ustedes que Gustavo Petro siempre se ha caracterizado por decir que va a defender la democracia a capa y espada, pero ya siendo una vez presidente se comporta como un dictador, como si fuera Hugo Rafael Chávez Frías, como si fuera un Fidel Castro, como si perteneciera a esa dinastía castrista que tiene subyugado a la isla de Cuba. Pero bueno, vamos a pasar a mostrarles lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Fíjense, lo que ustedes verán en pantalla en este momento es a un Gustavo Petro hace más o menos unos 5 años, en el año 2017, si no estoy mal, en donde Gustavo Petro negaba la intención de querer seguir con la constituyente que teníamos al día de hoy, sino que él demostraba que había esa necesidad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Este clip y este video fue muy viral, fue demasiado viral y ha sido una de las razones por las que Gustavo Petro perdió en varias ocasiones las elecciones. Escuchémoslo. Antes de continuar con el video, me gustaría comentarle a todos ustedes que en este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra línea de camisetas antiprogre, que podrán adquirir a un muy buen precio ya que estamos en preventa. Lo podrán hacer a través de la página web www.facherito.com.co o en nuestras redes sociales que también estarán apareciendo en pantalla. Hacemos envíos a todo Colombia. Y ya saben, si quieren marcar diferencia, no solamente por cómo piensan, sino también por cómo visten, no te quedes sin tu camiseta. Cómprala ya. Nuestro sistema de salud nos permite vivir. Esa respuesta es diferente en cada persona. Pero si la persona no tiene condiciones económicas, la respuesta es no. Y por tanto hay que reformarlo. Tenemos un sistema pensional que nos permita tener pensión, pero los viejos que no pueden tener pensión si no lo sostiene la familia o no tienen un negocito a la miseria, eso es paz. La justicia, si no hay justicia para la ciudadanía, puede haber paz. En la nueva economía, o sea, cómo salir del petróleo y entrar en un nuevo terreno de agricultura e industrias y la justicia. La pregunta es, estas reformas vitales que nos permitirían entrar a una era de paz, ¿las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? Aquí prácticamente pueden ver como esa semilla que lleva al día de hoy a proponer ya de facto y ya de manera formal esa Asamblea Nacional Constituyente porque hay un Congreso que no le está permitiendo llevar adelante las reformas que requiere el gobierno de Gustavo Petro. Ya Gustavo Petro en el año 2017 estaba diciendo, hay una reforma pensional, hay una reforma a la salud, hay una reforma laboral también que debemos hacer, que debemos poner en acción. La pregunta es si el Congreso se lo va a permitir. Al día de hoy Gustavo Petro tiene la respuesta con respecto, por ejemplo, a la caída de su reforma política, que ya podríamos entrar a cuestionar si fue un plan, y de eso vamos a hablar el día de mañana con Ricardo Puentes Melo, así que los espero en mi canal de Twitch. Continuemos. Sí, ni siquiera pudo ser, ni siquiera cumplirle el acuerdo de paz de la FARC, que es pequeñito, solo era la JEP y eso. Pues no nos digamos mentiras, no son capaces. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano
con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? O sea, lo dice muy bien. Si el Congreso no da el nivel que necesitamos en este momento, es decir, si no le sirve como un notario en donde prácticamente le apruebe todas sus petrorreformas, pues entonces llama inmediatamente una Asamblea Nacional Constituyente, de una. Que si la mayoría dice sí, nos permite convocarla para hacer esta reforma. No es una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91. No es reunida en el centro de Bogotá. Tiene que ser una constituyente territorial, porque ese es el gran vacío de la Constitución del 91, lo local, la democracia local, tiene que ser territorial, acotada, no es una reforma de todo, la Constitución del 91 tiene ventajas en muchísimos temas. ¿Acotada a qué? A estas reformas: la salud, la educación, la justicia, la nueva economía, que podríamos hablar otro día de qué significa esa nueva economía, pero me he metido estos días a tratar de explicarlo, que es salir del petróleo y entrar a la producción. Y la... Ya saben ustedes que Gustavo Petro ha tenido muchísimos problemas para entrar a esa supuesta nueva economía, donde se dejaría supuestamente depender del petróleo para empezar a depender supuestamente de las energías sostenibles, del turismo y bueno, un montón de cosas con las cuales ha fracasado, ¿no? Porque la ministra de Minas, Irene Vélez, está totalmente desprestigiada, se le ha salido de las manos prácticamente que ese ministerio, y también, por ejemplo, en el caso del turismo, la mayoría de las agencias de viajes al día de hoy y de aerolíneas están totalmente quebradas. Da para un video entero hablar de esto, pero demuestra efectivamente que ese tipo de cosas no están sucediendo en Colombia. Esa transición que requiere Gustavo Petro no sucede en Colombia. Entonces, la solución que Gustavo Petro del año 2017 proponía era efectivamente convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Muchos dirán, Santiago, pero es que un Gustavo Petro en el año 2021 decía lo siguiente. Ana, la presidencia de la República, ¿habrá constituyente o no? Nosotros hicimos la Constitución del 91. Las instituciones hoy de Colombia se originan en la Constituyente del 91 y nosotros fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente por voto popular. Porque íbamos a desbaratar lo que hicimos. La Constitución del 91 sirve para hacer los cambios en Colombia. La Constitución del 91 ordena que todo o toda colombiana tenga derechos fundamentales y los describe. Hoy no los tienen. Pero no es porque la Constitución no lo ordena, es porque los gobiernos y un régimen corrupto que no es constitucional los han conculcado, han hecho negocios con los derechos de los colombianos. Por tanto, el cambio en Colombia se hace con la Constitución del 91. No necesito una constituyente para hacer otra constitución, porque ya la tenemos. Y ese es el primer pacto. Fue un pacto hecho con Álvaro Gómez y las fuerzas conservadoras de ese entonces y con los liberales de ese entonces. Y fructificó. La Constitución del 91 es la demostración fehaciente de que un pacto histórico se puede hacer en Colombia. El costo político que había sufrido Gustavo Petro en las pasadas elecciones por haber propuesto una Asamblea Nacional Constituyente una vez fuera presidente, pues lo llevó para que en la siguiente elección negara que quisiera hacer esa Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver lo que está proponiendo el pacto histórico al día de hoy, al cual, por ejemplo, un Gustavo Petro no ha salido a desmentir. Pareciera que es complaciente con esta idea y va en esa misma línea. Y bueno, aquí estamos para reaccionar directamente a lo que ha dicho uno de los alfiles de Gustavo Petro, que es Alfredo Seid. Escuchémoslo. Propuesta, lo que a usted se le ocurrió para poder que avance. Esto ya es al día de hoy. Gustavo Petro siendo presidente. Gustavo Petro supuestamente siendo derrotado en el Congreso y siendo derribado por algunas personas que le hicieron oposición constantemente y que no le dejaron llevar adelante esa reforma nefasta que era la reforma política. La reforma, cerrar el Congreso.
Vicky, la Constitución nos permite en 2 artículos poder llamar a una constituyente, y eso es lo que he planteado, que es el momento de llamar a una constituyente, porque el Congreso de la República en estos momentos no quiere los cambios que el poder popular le dio al presidente Petro cuando ganamos las elecciones. Por lo tanto, yo creo que las cosas se siguen enredando y el Congreso de la República es mañoso, Vicky. El Congreso de la República tiene mañas adquiridas que no es fácil quitárselas. Por eso es el momento de llamar a una constituyente para que podamos, que sea el pueblo el que decida, las bases populares decidan si hacemos una constituyente o no, y si cerramos el Congreso y volvemos a barajar y llamamos. Y si cerramos el Congreso, imagínense esto viniendo por parte del pacto histórico, que se jactaba siempre de ser los más democráticos. A unas elecciones para que las decisiones que se vayan a tomar se tomen apoyando lo que el pueblo votó. El poder popular eligió al presidente de la República para hacer unas transformaciones. El poder popular también eligió el Congreso. Ahorita el Congreso les ha tumbado la reforma política y para ellos ya el Congreso como tal no sirve, ya no funciona y toca reemplazarlo. ¿Por qué? Pues bueno, lo que hizo Chávez o lo que hizo Rafael Correa, colocar una asamblea, poner una asamblea prácticamente que sirva de notario para que todas las reformas que ellos proponen sean aceptadas. Cosa totalmente nefasta, cosa totalmente antidemocrática, cosa que es literalmente tiránica. Transformaciones sociales, políticas, económicas, y cada vez que usted lleva al Congreso de la República un proyecto de ley, termina trasquilado porque los presidentes terminan secuestrados por el Congreso de la República, y eso es lo que no ha permitido que el gobierno avance o que el país avance y que el Estado avance. Mire, Vicky. O sea, si al día de hoy Gustavo Petro no ha hecho nada para evitar, por ejemplo, los desastres de las aerolíneas que están en saldos negativos, que se han declarado en quiebra, o que, por ejemplo, al día de hoy haya escasez de medicamentos en Colombia, no es por culpa de un Gustavo Petro y no por culpa del Congreso que no está dejando llevar adelante las reformas. Eso ha sido el objetivo de Gustavo Petro, demostrarle supuestamente al país que si hay crisis no es por él, no es porque ellos estén gobernando mal, sino es porque el Congreso supuestamente no lo está dejando gobernar. Cuando, por ejemplo, les aprobaron la reforma tributaria, cosa nefasta, pero que ahí se la terminaron aprobando. Cosa que si uno piensa, si uno medita sobre este tema, si uno se detiene y empieza a reflexionar sobre la reforma tributaria, sabrá que en esencia necesitaban que la aprobaran, necesitaban que pasara a como diera lugar porque la mermelada se estaba agotando. Necesitan el suficiente dinero para hacerle llegar a todos los caudillos políticos en este país para que le digan que sí a todo lo que necesita Gustavo Petro. Por ejemplo, que le tumbaran la reforma política para que le dieran razones a un Gustavo Petro para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y terminar aboliendo el Congreso. No es mi teoría, es la teoría, por ejemplo, que tiene Ricardo Puentes Melo. Más o menos lo que le he llegado a entender y a comprender. Como les digo, el día de mañana estaré hablando con él, así que los espero. Yo le voy a poner varios ejemplos. Uno, cuando hicimos la constituyente del 91, el país estaba metido dentro de un proceso de corrupción, de guerra, de todo lo que sabemos, y hubo la necesidad. Es que 30 y algo de años después, Vicky, el país sigue igual, sumido en una corrupción terrible, el país sigue nadando en narcotráfico, un Congreso de la República que está de espalda al pueblo, un Congreso de la República que le da la espalda al poder popular cuando son elegidos, y por eso es necesario preguntarle a ese poder popular, al mismo pueblo, si está de acuerdo con que hagamos una constituyente y de una vez por todas cerremos el Congreso de la República y elijamos uno nuevo. ¿Qué dice un Congreso que le sirva, insisto, como de notario? J.P. Hernández sobre... Y escuchemos la respuesta del senador del pueblo, J.P. Hernández. esta propuesta de Alfredo Saá de cerrar el Congreso de la República. Parecía un chiste, o parecía
imaginario cuando se hablaba en las elecciones presidenciales del peligro de elegir a este gobierno tan cercano al chavismo, tan cercano a muchas dictaduras, y decían los izquierdistas que era mentiras, de que pudiésemos correr un riesgo de convertirnos en otra Venezuela. Usted votó por Petro, ¿no, senador? No, señor, está bastante desinformado. Me bajé la quería campaña. saber nada más, quería saber. Ok, bueno, lo informo. Hay mucha gente en Colombia que cree que J.P. Hernández votó por Gustavo Petro y él no votó por Gustavo Petro. Tampoco votó por Rodolfo Hernández. Él se termina bajando en segunda vuelta del barco del ingeniero Rodolfo Hernández. Pero él en primera vuelta le había hecho campaña a Rodolfo Hernández. Hay mucha gente que cree que porque J.P. Hernández fue antiduquista bajo el gobierno de Iván Duque, le hizo muchísima oposición, pues creen que él supuestamente votaba por Gustavo Petro, cosa que es falsa. Jamás voté y jamás votaría por Gustavo Petro, y eso lo saben en mi partido. El caso es que estaba ese miedo, estaba ese riesgo, y miren que no estamos tan cerca de hacerlo realidad. Hoy, viendo una propuesta de uno de los militantes del pacto histórico, una propuesta que ya conoce el presidente Gustavo Petro y que no ha salido en uno de sus trinos. Él toma gran parte del día para estar trinando y no ha salido a contrarrestar esto como si la propuesta le sonara. Ajá. En el año 99, bajo el mandato de Hugo Chávez, se realizó una constituyente en Venezuela. Hablemos de Colombia, senador. Ya el miedo del chavismo pero es que hay unos precedentes. No sigamos con miedo. Pero es que hay unos precedentes que no, hablemos de los precedentes colombianos. Yo no voy a hablar de lo que usted me diga. Parece que estuviera yo oyendo hablar al Barú. Voy a hablar de lo que le interesa a Colombia. Chávez y Chávez. Yo no voy a hablar. Les da rabia que uno le saque a colación la realidad, que es, por ejemplo, el caso venezolano, el caso ecuatoriano, en donde ellos terminan aboliendo su propio Congreso e instaurando una asamblea que les sirve como un comodín prácticamente, como esbirros, para llevar adelante todas las reformas que necesiten. Y lo peor de todo es que le dicen públicamente a todo el mundo que es que ellos son la democracia, que es la expresión supuestamente del pueblo colombiano que se ha expresado a través de las urnas. Ridículo, patético. De lo que usted y les molesta que uno les hable de la realidad, ¿no? Diga, sino de lo que le importa a Colombia y lo que realmente. Claro, hablemos de Colombia, del por qué es necesaria una constituyente. ¿Me deja hablar, señor? Sin meter miedo, senador, no es necesario. JP, ¿listo? Conteste por favor, que el tiempo es suyo. Listo. En el 99, Chávez llega, hace una constituyente, y en el año 2021, Diosdado Cabello se toma la asamblea y saca completamente a la oposición. Porque yo quiero citar este caso del mejor amigo ahorita de Gustavo Petro. En lo que lleva de mandato ya se han reunido 4 veces, casi que una vez cada 2 meses. Allá mantiene metido con su mejor amigo. ¿Será que le estará aprendiendo la forma de gobernar en donde pareciera que la única forma es imitando lo que está haciendo al día de hoy Nicolás Maduro? Necesita seguramente aprender del maestro. ¿Por qué quiero citar esto? Porque en Venezuela ya se violaron las instituciones, ya se tomaron los poderes, esta dictadura, y quizás es esto lo que quiere hacer el gobierno Petro y todos sus aliados, uno de ellos, el señor Alfredo Sáez, que ahorita cuando se les cae una reforma que era un adefesio y un perjuicio para la democracia colombiana, ya no les sirve el Congreso, porque ojo, es después de que se hunde la reforma política que este señor sale con esa propuesta. Pero cuando les aprobó el Congreso la reforma tributaria, cuando les aprobó el Congreso el Ministerio de Igualdad, cuando les aprobó el Congreso la paz total, entonces ahí sí le servía el Congreso a Gustavo Petro. O sea, ahí sí maravilloso el Congreso, está funcionando todo súper bien, eso gritaban con júbilo ahí dentro de la... Fatality, es lo que le acaba de meter en este momento J.P. Hernández a este mequetrefe Alfredo Sáez. De la plenaria. Pero ahorita que empiezan a ver que el Congreso empieza a aterrizar y ya no empieza a aprobar de forma arrodillada todas las reformas, entonces cerremos el Congreso a lo dictador. No sé si estos son consejos que vienen desde otras dictaduras
o sencillamente son miedos por parte de este gobierno cuando empieza a ver que el Congreso no les va a aprobar de forma arrodillada las reformas que están pretendiendo pasar. Supuestamente Gustavo Petro no sabe nada. ¿Quién está hablando en nombre suyo? No, un candidato, un precandidato presidencial como lo fue Alfredo Seid, un integrante del pacto histórico como lo es el señor aquí presente, iba a decir que supuestamente Gustavo Petro no se ha por enterado de nada de esto y que él está hablando en voz suya. Algo totalmente ridículo, y Gustavo Petro no ha salido a desmentir absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Es, como lo decía J. Hernández, pareciera que la idea le estuviera sonando. Lo que sucede es que una propuesta de constituyente suena antidemocrática, pero es que para eso está la Constitución de Colombia y su artículo 374 y 375 nos permite a nosotros llamar a una constituyente. ¿Por qué le da miedo a los congresistas una constituyente? Si ustedes conocen bien, Álvaro Uribe llamó a una constituyente para poderse hacer reelegir. Intentó cerrar el Congreso de la República. La Constitución y las leyes me permiten a mí... Esta gente simplemente no puede vivir sin la sombra de Álvaro Uribe Vélez. Constantemente la están retrotrayendo y actúan de la misma forma a como actuaban los gobiernos pasados. Y lo peor de todo es que se hicieron elegir con el cuentico de que eran el cambio. Pero constantemente sacan a colación que es que los gobiernos pasados hicieron esto, que es que los gobiernos anteriores hicieron aquello y lo otro. Pero bueno, no es que ellos eran el cambio. Realmente esto es patético. Vía derecho de petición, nosotros pedimos que nos informaran cuánto haya costado el show de la reforma a la salud que hicieron ahí en la Plaza de Armas. Costó cerca de 200 millones de pesos para radicar una reforma que pudieron radicar de una manera más institucional, que era en el Congreso, cerca de 200 millones. Hay 3 medios de comunicación, 3 encuestas pagadas por medios de comunicación que se llevaron a cabo durante este primer semestre, pero no le fueron suficientes al presidente Gustavo Petro porque quizás los resultados no le favorecen. Pagan encuestas con el dinero de los contribuyentes para intentar lavarle la cara y la imagen a Gustavo Petro. Están desesperados porque se dan cuenta que en el país hay un malestar constante y cada vez más en ascenso, en rechazo y repudio a la administración, al gobierno de Gustavo Petro. Favorecían y decidió contratar por casi 800 millones de pesos su propia encuesta. Entonces, esto lo pagó el DAPRE. Aquí ya llevamos casi 1.000 millones de pesos que se gastaron en una semana. Yo podría seguir hablando de derroches, pero quiero también hablar de cuando el presidente Gustavo Petro en campaña dijo que ese tal pacto de la picota no existía. Y hoy podemos ver cómo están intentando tramitar leyes que van a beneficiar a los narcos. El senador Ariel Ávila, el senador de mi partido... Lo siento mucho, Vicky, pero yo no puedo permitir que el senador siga mintiendo. Eso no es cierto, senador. Deje de mentirle al país. Usted, por eso es que el Congreso de la República está tan desdibujado, por la mentira que viven. Encontramos directamente cómo el hijo de Gustavo Petro recibió dinero de los narcotraficantes. Que hay una reforma también a la justicia en donde, por ejemplo, los delitos a los narcotraficantes se verían menguados, en donde dentro de la paz total se le van a entregar también dádivas y se le va a reducir la pena a los narcotraficantes. Esto se sabe porque el propio Gustavo Petro ya lo ha dicho de forma literal, que para que dejen de delinquir tendrán que entregar gran parte supuestamente de sus activos y podrán conservar unos otros. Es decir, pareciera que el pacto de la picota siempre existió, siempre terminó siendo real, a pesar de que en campaña lo negaron. Con la narrativa que quieren montar a un gobierno como el de Gustavo Petro, quieren montarlo en una narrativa de narcotráfico, de delincuente, de despilfarrador, donde todo es mentira. Vicky, no, senador, no le permito que mintiendo. El senador Ariel Ávila es ponente de la ley de sujeción. Él es ponente, es uno de los creadores junto al ministro de Justicia. Y el senador Ariel Ávila claramente dijo en una reunión hace poco, es mi amigo, de hecho, es mi compañero de partido, y él puede salir públicamente a afirmar esto. Y él dijo, claramente esta ley de sujeción es una ley que está hecha
para narcos. O sea, es una ley que está hecha para ellos. O sea, es con ellos que se van a hacer. Pues las leyes se hacen para los que delinquen. Usted no puede hacer la ley para las personas buenas. Entonces no estoy mintiendo. Entonces está no estoy diciendo la mintiendo como verdad. usted lo dijo anteriormente. Pero Entonces, no monte narrativas falsas. usted Claro, porque siempre se le va a dar una jurisdicción especial a los bandidos y a los criminales. Eso del cuentico de que en Colombia no existe la impunidad, eso es mentira. Constantemente vemos cómo los bandidos y los criminales salen siempre sin pagar un solo día de cárcel. Por el contrario, se les dan puestos en el gobierno con salarios millonarios. Ahí están. Usted no me puede crear a mí qué discurso debo o no decir. Yo sencillamente hablo con la realidad y con pruebas como le estoy hablando en estos momentos, señor Alfredo, y contrólese un poquito, trate de calmarse. No sé cómo pretende usted llegar algún día a un cargo público si desde ahorita como ciudadano se comporta como un prospecto de dictador. Ajá. Uf. Mire, es muy importante centrarnos en lo que ha propuesto Alfredo. Qué peinada le acaba de meter JP al mequetrefe de Alfredo Seid. Nosotros sí creemos que es necesario salir a las calles ahora a buscar el favor popular y que sea el pueblo el que decida. El senador dice que ellos son 11. A las calles debemos dirigirnos todos nosotros para demostrarles que somos mayoría, de que al día de hoy son más las personas que estamos en contra del presidente Gustavo Petro, en contra de este régimen más que todo, ¿no? Y que aquellas personas que en su momento llegaron a votar por Gustavo Petro, que se dejaron iluminar por las mentiras de este mitómano, al día de hoy se encuentran totalmente desilusionados. Y yo sé que al día de hoy somos más de 12 millones de colombianos que estamos en contra de Gustavo Petro. Y creo que por ahí pasó el número hace rato. 11.400.000. Me refiero a los que votaron. Es decir, que en su momento votaron por Petro, pero que ya están arrepentidos. Esos ahorita hacen parte de ese movimiento político antipetrista que cada vez es más grande, que cada vez es más denso. O 500.000 ciudadanos. Nosotros somos 11.500.000 y algo de ciudadanos que votaron por el presidente Petro. Vamos a la calle y tomamos la decisión. Es que yo no le veo problema. Ellos les tienen miedo, y yo sé que también hay muchas personas que tienen miedo de salir a las calles, pero allí es donde los debemos confrontar. No podemos permitir que la calle sea de ellos, señores. Necesitamos entender de una vez por todas que Gustavo Petro va a intentar por todos lados tomarse la calle. Con el tema este de convocar a las personas de su partido a las calles para apoyar sus petrorreformas, es una muestra que Gustavo Petro no quiere ceder la calle. Y nosotros, ¿por qué se la debemos entregar? Yo estoy total en contra de estas personas que por todos lados están diciendo que es que salir a marchar o salir a hacer plantones no sirven. No, sí sirven. Y el mejor ejemplo de eso fue cómo Gustavo Petro llega al poder. ¿Cuál fue la oposición que Gustavo Petro hizo en los últimos 4 años en el gobierno de Iván Duque? Las calles las tenía controladas y al día de hoy no podemos permitir que lo siga haciendo cuando tenemos el inconformismo de la población colombiana a nuestro favor y ellos la tienen en su contra. El Congreso de la República podrá seguir funcionando normalmente como lo están haciendo y mientras el pueblo toma la decisión. Vicky, mire, no se justifica que el Congreso de la República pueda seguir y tenga las facultades de seguir extorsionando a los presidentes. Ellos piden favores por todo, por la votación, por todo lo que hacen, piden favores y pretenden. Yo creo que el señor Alfredo Sade todavía no se entera de que debe haber una división del poder, de que se supone que el Congreso está precisamente para eso, que alguien por favor le explique a este señor, a este mequetrefe, porque pareciera que está allí simplemente porque Gustavo Petro le dio paso en el pacto histórico para que fuera precandidato presidencial, pero que no entiende cómo son las dinámicas de la política. Se supone que el aparato legislativo no puede ceder frente al presidente, que de hecho debe presentarle una contraposición, un frente, y más cuando quien está en el ejecutivo es un tirano como Gustavo Petro. De que el Estado se les arrodille, que los gobiernos se les arrodillen. No, ellos quieren lo contrario, que el Congreso se les arrodille, que les notaríe todo lo que él le pide. El pueblo pidió un cambio y nosotros creemos que ese cambio se puede hacer. Por eso yo voy a las calles, por eso voy a recoger la firma y por eso creo que es necesario. Mientras tanto, el Congreso de la República seguirá abierto. El pueblo tomará la decisión de la Constituyente porque la Constitución me lo permite. Yo no estoy haciendo nada fuera de la Constitución. Lancé una propuesta
No soy el presidente de la República, pero sí defiendo a un gobierno. A Dios gracias, no lo es, ¿no? De hecho, hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con el cambio, porque la palabra cambio no quiere decir bien. Acá se habló de que Colombia iba a sufrir un cambio o iba a tener un cambio, pero no le dijeron si un cambio para mal o un cambio para bien. Si nos basamos, por ejemplo, en lo que acabó de suceder en el Congreso, Qué grande es JP, qué grande. ¡Oh! que es la reforma política, estábamos viendo completamente un cambio para mal. Si hablamos de, por ejemplo, la ley de humanización penitenciaria, estamos viendo un cambio para mal, un cambio de impunidad, de Exactamente, exactamente. El cambio de la supuesta humanización penitenciaria, en donde se supone que los presos ya tienen hasta más derechos que las personas honradas. En donde, pobrecito, los violadores, pobrecito, los secuestradores, pobrecito, los proxenetas, pobrecito, los asesinos. No, toca darles una mejor comida, una mejor cama para que vivan mejor, para que, bueno, puedan hacer mejor digestión, porque lastimosamente no les está llegando las 3 proteínas que deben comer en el día y probablemente deben estar sufriendo. Es que en realidad lo que necesitamos al día de hoy en Colombia, sin duda alguna, es un Bukele. Necesitamos un presidente que coloque a los bandidos tras las rejas y que le dé seguridad, le brinde paz a la gente honrada. El día que el presidente Gustavo Petro se le ocurra lanzar lo mismo que hizo el expresidente Pedro Castillo, lanzar un ataque contra el Congreso, contra este órgano democrático, el día que se les ocurra cerrar, ese día nos levantaremos los congresistas que estamos dispuestos a defender la democracia. Y ojo, no solamente con los 11.400.000 colombianos que no votamos por Petro, sino también haciéndole un llamado a la fuerza pública para que, así como ocurrió en Perú, no permitamos en Colombia que el presidente vaya a atentar contra el Congreso. Esto es lo que necesitamos en Colombia, y también es un llamado para las fuerzas militares, para la policía. Si hay alguien que tiene el poder en este país para poder colocar a los criminales, a los bandidos en su lugar, son ustedes. Nosotros al día de hoy trabajamos con las uñas. JP Hernández trabaja en el Congreso con las uñas. Los que nos dedicamos a esto trabajamos con las uñas. No tenemos el presupuesto del Estado, no tenemos a los grandes financistas que nos ayuden a sacar contenido muy bien financiado y muy bien articulado, como sí los tienen ellos. Así que ustedes, señores, tienen muchísima responsabilidad en todo esto. Yo sé que en algún momento les va a tocar tomar una decisión. Y recuerden que el pueblo colombiano está a su favor. Necesitamos que hagan defender este país de los tiranos, como lo es Gustavo Petro y todo el pacto histórico. Todo lo que se haga mediante vía democrática es respetable. Lo que dice el señor Alfredo de tomar y recoger firmas para querer de pronto lograr una constituyente, pues que empiece a hacerlo, a ver si lo logra, y si lo logra será respetable. Lo que sí quiero resaltar es eso, no estamos en elecciones. Es que si algo quiso lograr la izquierda en Colombia era llegar al poder, y logró llegar al poder. ¿Y de qué manera? Logró poner presidente, logró tener mayorías en Senado y en Cámara de Representantes. Ya están gobernando y es el... O sea, son mayorías en Cámara de Representantes y en Senado, y aún así no les alcanza para colocar todas las reformas a andar. Senador, cuando se habla de constituyente aparece ahí mismo el fantasma de la reelección. ¿Usted cree que eso, y ya también le pregunto a Alfredo, eso también se podría abrir esa puerta para hablar, si estamos hablando de constituyente, de una reelección presidencial? Claro, y es que ya vimos que intentaron lanzar el piloto en el Congreso. Lo hicieron en pequeñito, tanteando el terreno. Si eso pasa, pues ellos ya después irán al tamaño grande, que es el presidenciable. Pero el piloto estuvo ahí, en la reforma política. Ahí había reelección automática de los congresistas con formación de listas según la última elección, sin distinción de género. Ahí estaba la reelección de los congresistas. ¿Por qué no pueden llegar a pensar en una reelección presidencial? Realmente es que esto es patético, y lo peor de todo es que hay gente que todavía lo sigue defendiendo. O sea, al ver la forma tan descarada en la cual están operando, en donde se le está diciendo a la gente que ellos que están allí en el Congreso, que prometieron en campaña que se iban a reducir los salarios, bueno, que al día de hoy están hablando de poderse reelegir, los mismos que están en el mismo orden que fueron supuestamente elegidos, porque fueron elegidos en listas cerradas,
que estas listas cerradas fueron escogidas a dedo y que lo peor de todo se van a terminar perpetuando en la curul, pues bueno, esto deja por sentado que son unos bandidos, que son unos corruptos, que quieren vivir chupando de la teta del Estado. El problema es si el Congreso la aprueba o no, que lógicamente pues yo creo que no sería aprobada por el Congreso. Pero tenemos cuatro expresidentes vivos y también uno muy amado por Vicky que está vivo y podría, ¿no? ¿De qué me habla, Alfredo? Uy. De los expresidentes. Uy, la cara de Vicky Ávila muy seria. Uy. Expresidentes vivos. ¿Pero de qué habla? Cuando me menciona a mí dice que uno amado por mí, ¿de qué habla? Muy querido. Pero entonces, no sé de qué me habla. ¿De quién me habla o de qué me habla? Bueno, no entiendo. Entonces no hablemos de reelección, dejemos ese capítulo Aquí cerrado. podemos hablar de todo, Alfredo. A mí me da pena con usted, pero usted no nos puede decir qué podemos hablar y qué no. Eso sí, no. Lo estamos invitando con todo respeto a escucharlo. No, pero yo no pero usted no me puede decir yo no le estoy diciendo que no hablemos de temas. Bueno, no, pero para que sepa, no tengo ningún expresidente amado. De pronto usted sí tiene un presidente amado, pero yo no tengo a nadie amado. Yo no amo sino a mi familia. Nada más. Para que lo sepa, solo mi familia. Mis hijos son amados, mi esposo es amado, pero no tengo expresidentes ni presidentes amados. Yo sé que el presidente Petro no es el que está haciendo esa propuesta, pero un presidente que ve que un ex candidato presidencial por el pacto histórico, un presidente que ve que están haciendo este tipo de propuestas, hace ratos hubiera salido a desmentirlo, así como sale a atacar a los medios o como sale muchas veces a enfrentar a otras personas. Tómese un minutico, presidente Petro, y disuelva de una vez esta propuesta loca que está haciendo este señor de cerrar el Congreso. Y no lo ha hecho, está muy callado. Pareciera que la propuesta de Alfredo le sonara bastante bien. Esa propuesta que ellos están haciendo es una propuesta absurda que la están haciendo porque ya vieron que el Congreso no se va a arrodillar completamente. Quiero darle una respuesta al señor Alfredo cuando dice que son necesarios los diálogos entre Petro y Maduro. Ya va a cumplir un año de estar en la presidencia Gustavo Petro y él mismo, con sus palabras, salió a manifestar que de nada había servido abrir la frontera entre Colombia y Venezuela porque se seguían pasando por las trochas. Eso no es cierto, él no ha dicho eso, el presidente Petro no ha dicho eso. No, señor, él mismo lo dijo, ha dicho. El presidente Petro dijo que se abrió la frontera y que continuaban algunos problemas que había que resolver. Por eso sigue reuniéndose con el presidente Maduro, porque hay problemas en la frontera de corrupción que dejaron los gobiernos. Los problemas que tiene supuestamente se solucionan, eso sí, reuniéndose con los mismos criminales y bandidos de toda la vida, que están muy bien en Venezuela. Tantas reuniones allí con Nicolás Maduro y posteriormente traen aquí a Aida Merlano, ¿no? Con todas las garantías posibles en donde ella llega prácticamente que gozando de beneficios que, bueno, muy pocas personas podrá tener. Sí, pareciera que estuvieran trabajando entre corruptos y bandidos. Nunca había visto un dictadorcito tan divertido. Son los colombianos los que están sufriendo los ataques de los bandidos y es el gobierno el que quiere premiar a los bandidos. Pues para este gobierno que quiere premiar a los bandidos, habemos congresistas que nos vamos a oponer a que esos bandidos sean premiados, sino por el contrario, sean juzgados. Aquí estaremos firmes contra esas reformas que permiten o buscan perjudicar a los colombianos. Y usted quería otros 30 segundos para terminar y nos vamos, Alfredo. No quiero escuchar a Alfredo Say, me quedo con lo que dice el gran J.P. Hernández. Pues bueno, en este momento podemos llegar a la conclusión de que efectivamente compartimos la visión que tiene el senador del pueblo, J.P. Hernández. Alfredo Say representa el chivo expiatorio que mandó Gustavo Petro para ver qué tal caía en la población colombiana la idea de abolir el Congreso y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde ellos, al verse cómo sus petrorreformas no son ejecutadas a favor de ellos, pues intentan abolir esos obstáculos. Necesitan de cualquier manera poder replicar el modelo chavista, en donde son ellos los que terminan dirigiendo un país a complacencia, a lo que ellos les convenga. Los únicos beneficiados, obviamente, de todo esto son ellos mismos. Los que terminan viviendo sabrosos son ellos, no el pueblo colombiano. Estamos llamados, señores, a que no permitamos que este tipo de cosas
sucedan. Salgamos a las calles, mostremos que el petrismo no tiene las calles, ya las calles a ellos no les pertenecen, nos pertenece a nosotros. Nosotros debemos demostrarle no solamente al país, sino al mundo, que en Colombia somos malos, que estamos en contra de este régimen de Gustavo Petro, que ya mandó a uno de sus alfiles a proponer de nuevo la idea de querer abolir el Congreso, de querer llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en la obligación de manifestarnos en contra de estas iniciativas. Así que bueno, señores, ¿qué tal? ¿Qué les pareció lo que dijo? Totalmente insoportable, ¿no? Insoportable. Un personaje tan nefasto como Alfredo Sade. Insoportable. Esperemos que después de la peinada que le metió el senador del pueblo, J.P. Hernández, no vuelva a proponer algo tan ridículo como esto. Pero bueno, como están pintando las cosas, al parecer, ¿no? Al parecer, vemos como que todo el país y todo el panorama político se va dirigiendo para allá, ¿no? Todas las reformas de Gustavo Petro, al parecer, van a fracasar. Y la única solución que va a proponer Gustavo Petro, dicho por el Petro del año 2017, es que toca abolir el Congreso, y eso lo hace a través de una asamblea. Él ya lo dijo. Y es lo que replica en este momento su alfil Alfredo Sade. Así que bueno, señores, ¿qué les ha parecido hasta el momento? Leo los comentarios de todas las personas que están aquí en el chat. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.